Entonces, como les estaba diciendo, Cristo nos libera completamente del pecado. Gracias a la expiación, al sacrificio que Él logró en la cruz, nuestros pecados no solamente han sido cubiertos, sino perdonados para siempre. Dice la Biblia que Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados, nunca más se acordará de las cosas que hicimos en el pasado. Como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús el pecado es expiado, el pecado es cubierto para siempre. Hebreos capítulo 9, versículo 4 nos dice lo siguiente. La palabra de Dios es clara cuando dice en el capítulo 9 de Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, versículo 4 en adelante, nos dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación, dice la Escritura, por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Así que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz al morir fue una sola vez, y con un solo sacrificio nuestros pecados son perdonados para siempre. Dios se olvida de lo que éramos. La Biblia dice en Primera de Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos hace libres. Qué maravilloso es saber que Él hizo un solo sacrificio, ofreció un solo sacrificio, pero qué poderoso y maravilloso fue ese sacrificio, que tiene repercusión aún en nuestros tiempos. Él sigue siendo el sacrificio expiatorio por el pecado de la humanidad. Así que, amigo, ¿hay oportunidad para ti en esta salvación? Por supuesto que la hay. Esa es la gran noticia que vengo a traerte, que la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Por eso es importante que podamos reconocer lo que Cristo logró en la cruz. Otro tercer significado de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario tiene que ver con la propiciación. Otro elemento importante que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la propiciación. ¿Y qué es la propiciación? ¿Qué significa la palabra? Para muchos este término suele parecer desconocido, sobre todo para aquellos que desconocen el estudio de la Biblia. Pero la propiciación, significa, hermano, la palabra propiciación tiene que ver con la expresión de aplacamiento. Tiene que ver con aplacar la ira de Dios. La propiciación, hermanos amados, servía para aplacar la ira y el enojo que Dios había desatado sobre nosotros por causa del pecado. Nosotros con nuestro pecado, amados hermanos y amigos, habíamos enojado a Dios. Como ya se los he dicho en Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el pecado nos alejó de Dios. El pecado nos llevó más bien a un estado de condenación. Estábamos condenados a morir. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado era la muerte. Es la muerte hasta este momento a aquellos que rehúsan creer en el Salvador Jesucristo. El pecado entonces nos está a nosotros, hermanos, llevando a una condenación muy seria. La Biblia habla de una condenación eterna. La Biblia nos habla de una destitución total de la presencia de Dios. Hay una sentencia determinada por Dios sobre toda la humanidad que ha dado las espaldas a Dios, sobre todos los pecadores.
Eso lo enseña la Biblia. Por eso que en la muerte de Cristo, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se logró la propiciación. Se logró aplacar la ira de Dios sobre nosotros. El Señor Jesucristo en su muerte en la cruz logró detener esa ira y transformarla en misericordia para nosotros. Dice Juan capítulo 3, 36, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, mas el que no cree en el Hijo de Dios, dice la Escritura, que está condenado, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Habla de que Dios está indignado con una humanidad que rechaza el plan salvífico de Dios. El pecado entonces, hermano, nos lleva a nosotros a una terrible condenación. Ese es el gran problema del ser humano, que no quiere entender que su situación delante de Dios es grave. Y lejos de arrepentirse, el hombre sigue viviendo en el pecado, sigue complaciéndose en el pecado. El ser humano ya está condenado, amado amigo. Tú y yo, sin Cristo, estamos condenados. Pero si tú crees que Jesucristo es tu Salvador y tú por la fe le permites salvar tu vida, Él puede perdonarte hoy. Él te puede limpiar, Él puede hacer que la ira de Dios que es sobre ti sea transformada en misericordia. Él puede hacer aplacar la ira de Dios contra ti. Nadie puede aplacar la ira de Dios, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso vino a este mundo, para propiciar nuestros pecados, para aplacar la ira de Dios y transformarla en una actitud de amor y de misericordia de Dios para con nosotros. Romanos 5:9 nos dice la palabra, hermanos amados, pues mucho más estando ya justificados, dice Pablo escribiéndole a la iglesia, a los cristianos, una vez más, pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Solo a través de la fe en Jesucristo, en esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz, la Biblia dice, hermanos, que seremos salvos de la ira. Y cuando habla de la ira, está hablando pues del enojo de Dios hacia nosotros por causa del pecado. Efesios 5:6 nos dice también, nadie os engañe con palabras vanas, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, por lo que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por lo tanto, Dios está irado contra el pecado. Dios está irado contra los pecadores. Los pecadores están en las manos de un Dios airado. Y un Dios que está presto a desencadenar su ira a través de su juicio justo. Los juicios de Dios son justos, porque Dios no puede mirar con buenos ojos al pecador. Por eso qué importante fue el sacrificio que Cristo logró en la cruz del Calvario. Es muy importante. Dios ha proveído un medio para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. ¡Qué maravilloso! Él proveyó un medio para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Su ira no cayera sobre nosotros. Y Él proveyó el sacrificio. Él proveyó, eso habla de que no ha sido la intención de Dios castigar al hombre. No es la intención de Dios que al hombre le vaya mal. No es el deseo de Dios que el hombre se pierda en el infierno. La Biblia dice que el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios, que un día serán juzgados. Pero la Biblia dice que todos aquellos que rechazaron la gracia salvadora de Dios también serán echados a ese lago. Dios desea que el hombre se salve. La intencionalidad de Dios es salvar al hombre. Por eso 1 Timoteo 2 nos dice en adelante, dice, el Dios Todopoderoso no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Cristo, que Él vino a, no solamente, como dije hace un momento, a sustituirnos. No solamente vino a expiar nuestro pecado, sino que vino también para propiciar, amados hermanos. Es decir, Él vino para aplacar la ira de Dios que sobre nosotros se había desencadenado por causa del pecado. Por eso es que es importante que nosotros podamos pensar por un momento qué somos nosotros ahora en Cristo. Nosotros somos el resultado de la gracia de Dios. Dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios es que nuestras vidas han cambiado. Es que el Señor nos ha transformado en hombres nuevos.
Por eso nosotros le debemos mucho a ese sacrificio que Cristo logró en la cruz del Calvario. Juan, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, ya anciano, quizá en sus últimos años de vida, él dijo lo siguiente, en primera de Juan 2:2, dijo, y hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. Así que la sangre de Jesucristo sigue propiciando el pecado de la humanidad. Sigue haciendo posible que la ira de Dios se aplaque sobre aquellos que han pecado contra Dios. ¿Quieres que tus pecados sean propiciados, amigo? Solo la sangre de Jesús puede lograr este hecho maravilloso. Primera de Juan 4:10 lo dice, en esto consiste el amor de Dios, la grandeza del amor de Dios. ¿En qué consiste? No en que nosotros lo hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo como propiciación o en propiciación por nuestros pecados. Dice que esa es la manera más grande como Dios expresa su amor a la humanidad. Envió a Jesucristo, lo entregó por nosotros para que Él se constituyera en la propiciación de nuestros pecados. Por eso es que solamente podemos llegar a Dios por medio de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro medio. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre, nadie puede tener paz, nadie puede tener entonces relación con el Padre, nadie puede ser acepto a los ojos del Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Por eso que es importante que nosotros podamos valorar el sacrificio de Cristo. Qué maravillosa obra que Él logró por nosotros en la cruz del Calvario. Lo único que tienes que hacer, amado hermano y amigo, es reconocer esa obra maravillosa y vivir eternamente agradecidos al Señor. Los que somos cristianos estamos plenamente agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Aún me toca hablar de 2 puntos más que lo voy a compartir en otra ocasión. Así que voy a orar por ustedes para que el Señor Dios Todopoderoso les brinde esa salvación tan grande a nuestros amigos que nos escuchan por medio de este medio, de esta página de Asamblea de Dios. Yo quiero orar por ustedes, amigos. Si usted quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, lo único que tiene que hacer es abrir su corazón al Señor. Tener un corazón dispuesto para arrepentirse de sus pecados y reconocer que solo la sangre de Jesús puede expiar sus pecados. Recuerde que el sacrificio de Jesús en la cruz, hermano, sustituyó nuestro lugar para que nuestros pecados sean llevados en su cuerpo. Él expió, Él cubrió nuestro pecado y Él es nuestra propiciación. Él logró que la ira de Dios se aplacara contra nosotros. Y ahora Dios nos mira con amor y misericordia, porque ya no vivimos bajo la ira de Dios, sino bajo la gracia de Dios. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para todos los que están en Cristo Jesús. ¿Quiere estar usted en Cristo? ¿Quiere usted que sus pecados sean expiados? ¿Desea usted que sus pecados sean sustituidos por Jesucristo? ¿Y desea que en esta hora Cristo sea su propiciación? Pues lo único que tiene que hacer es aceptar a Jesús por la fe, porque es por fe que nosotros podemos ser salvos. Haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador, que necesito salvación. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados, que derramó su sangre para salvarme. Lo acepto como mi Señor y Salvador. Creo que resucitó de entre los muertos y viene por segunda vez. Ven a mi vida, Jesús, te hago mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí una nueva criatura, desde ahora y para siempre. Amén. Amada iglesia, si te estás ahí, levanta una oración conmigo al Señor. Amado Dios, te doy gracias por esta palabra que hemos recibido, por este tiempo precioso que hemos disfrutado y por ese sacrificio que lograste en la cruz por nosotros. Gracias, Jesús, por darnos la salvación, por darnos el regalo de la vida eterna y por permitirnos disfrutar
de una vida abundante, una vida plena en el Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria, la honra, el honor y la alabanza para siempre, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, amigos, y les animo para que sigan escuchando la palabra de Dios a través de nuestro medio que estamos transmitiendo. Que Dios los bendiga.